Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Dichosos de estar en la casa del Señor, a pesar del calor. El amén se oyó un poquito así como que, a pesar del calor. ¿Se acuerdan que una vez les comenté que en África hay una iglesia que recibe palabra, que adora al Señor con ese tremendo solazo, y usted los viera? Tremendos, cómo se gozan, ¿cierto? Y usted y yo nos vamos a gozar en esta mañana. Nos gozamos escuchando palabras, nos gozamos adorando, ¿cierto? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabras de parte del Señor? ¿Qué tan dispuesto está usted? Pregúnteselo al que está al lado. ¿Estás dispuesto a escuchar? Pero pregúnteselo con el corazón. ¿Qué le respondió? ¿Que sí o que no? Si le dijo que no, pellizquelo. Vamos a orar para entrar a la palabra, lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Incline su rostro, iglesia, por favor. Amado Dios, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor, por este nuevo día, oh Dios, por este amanecer. Te damos gracias porque hoy disfrutamos de tus misericordias, Señor. Padre bendito, aquí está tu iglesia, con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, Señor. Padre bendito, que seas tú ministrando nuestras vidas. Que mientras escuchamos tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestros corazones. Padre bendito, que seas tú, Señor, paseándote en medio de cada hogar aquí representado, Señor. Que todo aquel que vino cargado, que vino, Señor, oh Dios, de pronto, Señor, con deseos de no vivir más, Señor, con deseos, no sé, Padre bendito, de tomar decisiones equivocadas, que seas tú obrando en medio de sus vidas, Señor. Padre, sabemos, reconocemos y entendemos que nos vas a hablar en esta mañana. Por eso te pedimos que nuestros oídos estén sensibles a tu palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos disponemos a escucharla. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero tocar un tema que sé que va a mover fibras en nuestras vidas. El tema se titula Fortalecidos en el Señor. Una vez que entramos al río de Dios, necesitamos diariamente vivir fortalecidos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios a mí me enseña que nosotros, todos los cristianos, vivimos en guerra. No sé si usted de pronto no lo había entendido así, pero la palabra es muy clara y nos habla, nos enseña de que usted y yo, una vez, esto lo voy a repetir varias veces, una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empieza una guerra. De pronto, ¿quiénes vinieron por primera vez a ver hoy? Que me levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, esta es su casa. De pronto esa persona que vino por primera vez dice, oiga, guerra. Yo estoy entonces en el lugar equivocado. No, déjeme decirle que usted está en el mejor lugar. ¿Sabe por qué? Porque hoy el Señor te va a hablar, va a ministrar tu vida y usted va a aceptarle en su corazón y va a empezar este tiempo, este proceso. Que de la mano del Señor es mejor vivirlo. Antes de seguir, quiero saludar a todos aquellos que van a ver esta prédica, van a escuchar esta prédica en diferido más adelante. Bendecimos sus vidas y le pedimos al Señor que dentro de poco seamos mucha más iglesia aquí escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, si nosotros hablamos de fortalecernos, vea lo que dice. Busqué uno de los significados, de los tantos significados que existe sobre fortalecerse. Vea lo que dice. Fortalecerse en el Señor es vivir una vida espiritual victoriosa. Esto es mantenernos firmes en la fe, preservar en nuestra confianza en Dios. Les voy a repetir. Fortalecerse en el Señor es vivir una vida espiritual como victoriosa. Dice, esto es mantenernos firmes en la fe. ¿Cuántos firmes en la fe hay acá?
Amén. Y perseverar en nuestra confianza en Dios. O sea que nuestra confianza en Dios debe ser constante, debe ser permanente, ¿cierto? Yo sé que muchas veces nuestra confianza en Dios baja. Hermanos, les hablaba algo ahora. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón empieza una guerra. Por lo tanto, si usted está pasando por procesos, por dificultades, por eventos, usted tiene que aprender a decirle al Señor, gracias. Porque déjeme decirle que esas guerras son necesarias. Esos desiertos son necesarios, ¿ya? Porque ahí empezamos a madurar, ahí empezamos a crecer, ¿cierto? Cometemos errores, sí. Tomamos decisiones apresuradas, sí. Pero una vez que venimos a Cristo, el Señor nos direcciona y Él empieza a corregir. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cierto? Hermano, antes de seguir, he tenido la oportunidad de hablar mucho con el hermano Gregorio. Ahorita que llegué y lo saludé, le dije, prepárese porque me va a ayudar a predicar hoy. He hablado mucho con él. ¿Cuántos han visto los desfiles de los soldados? Cuando salen los aviones, eso, hacen unos desfiles, una cosa hermosa, ¿cierto? ¿No lo han visto? Hacen bueno, no sé si aquí lo hacen, pero por fuera se ven aviones de colores, se ven que marchan en una forma, tienen una coordinación tremenda, ¿cierto? Es algo bello, ¿cierto? Pero ¿cuántos han visto, hablando con el hermano Gregorio, el tiempo en el cual el soldado está en el monte? El tiempo en el cual el soldado está peleando. ¿Usted cree que esos soldados están relajados, están ahí en el monte con una maquita, ¿cierto? Viendo televisión satelital. Vea, no es invento. Hermano Gregorio, ¿cómo es la vida en el monte? Buenos días, iglesia, para todos. Bueno, la vida en el monte como militar es siempre estar a la ofensiva y a la defensiva. ¿Ya vio? O sea que allí, sí o sí, tiene que estar como despierto, ¿cierto? Hay momentos de descanso. El hermano Gregorio me decía, pastor, hay momentos en los cuales uno se va de largo, 2 y 3 días sin comer. De pronto comemos algo ahí de rapidez, pero hay que estar pendiente. Yo ayer lo llamaba para preguntarle algo sobre esto, porque tenían que empaparme. Yo no estuve allí en ese monte, ¿cierto? Pero estoy en uno que sé que es como aquel. Ah, hermano, pastor, pero es que allá tiran balas. Aquí también, aquí tiran misiles. La vida cristiana tira misiles, hermanos. Y si usted no está cimentado en Cristo, una esquirla te coge y te devuelve nada. Si no está cimentado, óigase bien, si no está cimentado en Cristo. Una sola esquirla de ese misil te coge, hermano, y te destroza. Ahorita vamos a desmenuzar esto para que en el nombre del Señor me entienda lo que el Señor les quiere decir en esta mañana, iglesia. Ahora sí vamos a entrar en materia. Efesios 6, 10 al 20. Me dicen amén cuando todos lo tengan, por favor. Yo sé que muchos lo han leído. Tiene como título, ¿cómo? En su Biblia, la armadura de Dios. Y les hago una pregunta antes de leerlo. ¿Cuántos se han colocado desde el momento de su vida cristiana esta armadura? ¿Sabe qué pasa? Muchas veces hacemos como aquel que le dicen, esto es una moto. Esta moto debes de manejarla con casco, ¿o no? ¿Cierto? Es una ley, una regla. Acá te dicen, esta es tu vida cristiana, tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Por lo tanto, tienes que vivir la palabra de Dios. Tienes que colocarte la armadura. ¿Y sabes qué hacemos? Voy a salir en la moto y el casco allí o en el codo, ¿cierto? O pegado aquí en la llanta, no sé, o en los cachos de la moto, pero menos en donde debe ir, ¿cierto? ¿Dónde debe ir el casco? ¿Dónde debe ir la armadura del cristiano? En todo el cuerpo. Estamos acá, iglesia. Vamos a leer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. ¿Cuántos saben que tienen un Dios poderoso, un Dios fuerte? Si usted lo cree, hermano, diga un fuerte amén. Si no, de aquí lo sale creyendo, le aseguro que sí en esta mañana. Dice, vestido de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, siga por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siga. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Siga. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siga por favor. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siga. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siga. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siga. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ojo a esta parte. Porque el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hasta allí. Amén. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? Fortalecidos en el Señor. Hablábamos ahorita al iniciar, le hicimos la pregunta de hermano Gregorio, ¿cómo era esa vida de militar, cierto? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón aquí? La mayoría, ¿no? ¿Cierto? Y una vez que usted recibió a Cristo, todas las cosas empezaron a mejorar para bien. Todo eso, aquí no le vendemos esa clase de evangelio, ¿cierto? La palabra de Dios a mí me enseña que el reino de Dios, ¿quién lo arrebata? Los valientes, aquí lo mostramos, ¿cierto? Por lo tanto, usted y yo debemos estar dispuestos, como decía el hermano, a estar a la defensiva y a la ofensiva. A estar dispuestos siempre orando, intercediendo, luchando, guerreando. ¿Por qué? Porque es una guerra y es real, hermanos. Otra cosa es que nosotros vivamos esta guerra con los ojos cerrados, ¿cierto? Sin importarnos. No, yo voy a la iglesia el domingo, voy a la iglesia el miércoles, pero hasta allí, déjame decirte que aún no has entrado a la guerra. ¿Y por qué, pastor? Porque es que el verdadero guerrero se conoce. Está dispuesto a permanecer, está dispuesto a venir un domingo. Y aquí hay unos guerreros firmes, ¿cierto? En esta mañana. Vinieron, aceptaron una invitación de parte de Dios hoy. Pero el problema radica es qué tanto estás dispuesto a soportar, ¿cierto? Vamos a empezar a desmenuzar esta palabra. Dice, el 10 dice, me coloca el 10 por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es nuestra fortaleza, hermanos? ¿Qué tanto? Yo prediqué sobre esto en la semana pasada. ¿Qué tanto dedicas tu tiempo a fortalecerte en el Señor? Me refiero a ese tiempo de intimidad, a ese tiempo de oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración con Dios? Pregúntelo al que está al lado, ¿cómo está tu tiempo de oración? Pero pregúnteselo. Muchas veces leemos esta parte de la palabra. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no entendemos que para poder adquirir esta parte de fortaleza, yo tengo que estar en la presencia de Dios constantemente. Yo tengo que permanecer allí, estar orando, estar intercediendo, ¿cierto? Escuchando, escudriñando su palabra, viviendo su palabra. Porque muchos están aquí, ¿cierto? Pero de los que están aquí en esta mañana, ¿cuántos están dispuestos a vivir la palabra del Señor? Eso da fortaleza. ¿Sabe por qué? Porque sé que en nuestro diario vivir de pronto cometemos errores, ¿cierto? Y de pronto nos señalan, nos juzgan por esos errores. Pero Dios es un Dios de orden y se encarga de corregir, ¿cierto?
Él se encarga de limar asperezas. Él se encarga, Él está haciendo, usted no sabe, no tiene ni la idea de todo lo que está haciendo el Señor para que usted y yo no nos perdamos. Tan maravilloso es que hoy te tiene allí sentado escuchando su palabra, porque no es mi palabra, no es la palabra del pastor Luis, es la palabra de Dios la que usted está escuchando. Otra cosa es cómo la está recibiendo usted. Ya eso es una cosa suya con Dios. Ya eso es otra cosa. Porque si de pronto la hermana Juliana dice, el pastor Luis me cae mal, no me gusta cómo predica, ya eso es un problema de ella con Dios. Porque no es la palabra del pastor Luis, es la palabra de Dios. Y si ella cree que es la palabra de Dios, ¿cómo debe recibirla? Así como la está recibiendo hoy, con gozo, con alegría. ¿Cierto? Y así sé que la están recibiendo todos. Y si de pronto tienes ese problema, ¿cierto? De que no te gusta un predicador, de que de pronto tienes alguna rencilla, hermano, déjame decirte que es palabra de parte de Dios. Por lo tanto, quebranta tu corazón ante el Señor y pídele al Señor que tus oídos sean sensibles en esta mañana y cada día que tú vienes a este lugar. Porque cada vez que usted dispone su corazón para venir a este lugar, es escuchar palabra de parte de Dios, la cual te va a fortalecer, la cual te va a dar crecimiento, la cual te va a ayudar a que tengas vida eterna. Por lo tanto, usted y yo debemos de aceptarla, vivirla y decir, Señor, gracias porque hoy me diste duro, pero me lo merecía. Eso hace el verdadero cristiano. Eso hace el cristiano que está dispuesto a dejarte corregir. ¿Para qué? Para poder alcanzar fortaleza, para poder alcanzar nuevas fuerzas. Oiga, nuevas fuerzas, porque es que es solamente en la presencia de Dios que usted y yo adquirimos esas nuevas fuerzas, hermano. Es allí en su presencia. Pero muchas veces no lo entendemos, nos cuesta. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque aún hay dureza en nuestro corazón. Porque muchas veces le damos cabida a alguien que no tenemos que darle cabida. ¿A quién será? ¿A quién? Al enemigo, ¿cierto? Y un versículo lo dice, ¿quién se lo sabe? Hay un versículo que dice, ¿cómo? Le doy un pedacito a ver si se lo saben. Yo sé que ni deis cabida. ¿No lo han escuchado? ¿No lo han leído? ¿Qué dice Efesios, pastora Celia? Sí, así. No le deis lugar al diablo, ¿cierto? Pero ¿cómo tiene que usted mantenerse para no darle lugar al diablo? Firme, ¿cierto? Firme, constante. Seguimos acá. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Allí me adelanté un poquito, ¿cierto? Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que colocarnos la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es? Fuerte, hermano, que se escuche. Ahí está. Ahí está. ¿Cierto? Usted y yo debemos estar dispuestos a colocarnos esa armadura. Pastor, pero es que esa armadura pesa. Por lo general las armaduras pesan, ¿cierto, hermano? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de David? David iba a pelear, ¿cierto?, contra Goliat. Y le entregaron una parte, fue una parte de la armadura. La palabra enseña que David no era alto, sino era bajito, ¿cierto? Le entregaron una parte de la armadura y él dijo, no, yo con esto no puedo. Pero déjame decirte que esa armadura pesa, pero esa armadura te conviene porque es la que te va a proteger. Ay, pero ¿cómo hizo David entonces, pastor? Claro, David tenía algo que usted y yo tenemos que tener, confianza en el Señor. Pero eso no, lo que pasa es que muchas veces confundimos. No, yo tengo confianza en el Señor. Yo voy a la iglesia, por lo tanto ya el Señor lo sabe. ¿Sabe qué? Si sabe qué sabe el Señor, valga la redundancia, que usted y yo muchas veces somos cabeza dura, somos de dura cerviz, que creemos que con solamente venir a la iglesia, venir a los cultos, ya basta. Ay, ¿dónde está la búsqueda? ¿Dónde está la presencia? ¿Dónde está la intimidad? ¿Cierto? ¿Dónde está la oración? No están esos tiempos en los cuales usted y yo lloramos delante del Señor.
¿Cuántos aquí han llorado delante de la presencia de Dios en intimidad? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido en medio de ese llanto? Dígame que es lo mismo que llorar por, ¿qué le digo yo? Porque no le guardaron comida o porque el gato se le comió el pescado. ¿Ah? ¿Es lo mismo? No, hermano, llorar delante de la presencia de Dios nos fortalece. No sé, a los que no lo han de pronto experimentado, hermano, de corazón se lo pido, experiméntelo, pero que te nazca. No haga esto. Voy a ver si es verdad lo que dijo el pastor Luis. Si es verdad que uno en la presencia de Dios adquiere fuerza. Si lo quieres hacer, hazlo, pero espérate el azote de parte de Dios, porque eso tiene que nacer de tu corazón. ¿Cierto? Va a llegar el momento en el cual toda esta iglesia no va a esperar que los que están cantando acá o que el pastor que está acá diga: levanta tu mano, inclínate ante el Señor, póstrate ante Él, mira, visita, mira ahora. Va a llegar ese momento en esta iglesia, porque yo estoy delante de una iglesia renovada, una iglesia que está creciendo, una iglesia que quiere permanecer en el río de Dios. Ahorita está tapado ahí el eslogan, pero ahí está. Una iglesia que quiere permanecer allí. Seguimos acá para que nos dé tiempo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha es fuerte. Nuestra lucha es fuerte. Es más, la palabra de Dios me enseña. Dice: desde los días de Juan el Bautista. ¿Lo han escuchado? ¿No han leído? ¿Ah? ¿Cierto? El reino sufre ¿qué? Violencia. Pero dice algo más bueno al final. Y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay acá en esta mañana? Solo los violentos. Pero ¿quién es un violento? Aquel que coge un garrotazo, un palo y da un garrotazo a la esposa. No. ¿Sabe qué es un violento? Hablando de los hombres. Un violento es aquel hombre que se postra de rodillas y no le importa que su esposa lo vea llorando delante de Dios. No le importa que lo vea orando, que sus hijos lo vean orando. Eso es un violento. Una violenta es una mujer que se postra ante el Señor e intercede por su esposo. Estuvimos anoche, todas estas 3 noches en el seminario de parejas. Tiempo bueno. ¿Cuántos estuvieron en el seminario? ¿Qué les pareció? ¿Ah? Necesario, ¿cierto? Y me imagino que para el próximo año ya están inscritos. ¿Ah? Porque va a ser mucho mejor, ¿cierto? Es necesario, esos tiempos son necesarios. Me decía un hermano, y en todo, pero tenía razón. ¿Ah? Da risa, pero tiene razón. Hermano, me decía con toda libertad, eso es libertad, me decía. Hermano, ahí habían parejas que nunca tenían rato que no decían un besito a la esposa, ni un te quiero, ni una agarradita de dedito siquiera. ¿Ah? Y así pasa. Hermano, pero mire a dónde los quiero llevar el Señor en esta mañana. Si pasa con la que duerme contigo, ¿cierto? O con el que duerme contigo, ¿ah? Que lo tienes allí, que lo estás palpando, ¿cierto? Que le aguantas una cosa, que le aguantas otra, ¿cierto? Que dices que le ama, ¿cierto? Que lo estás viendo. ¿Cuánto más puede pasar con aquel que no ve, sino que sabe que existe es por fe? ¿Ah? ¿Hace cuánto no le dices a Dios que lo amas? El pastor preguntaba en estas noches: ¿hace cuánto no le dices a tu esposa que la amas? Hoy este pastor te pregunta: ¿hace cuánto no le dices a Dios que lo amas? Unos dirán: pastor, se lo digo constantemente, se lo dije anoche, se lo dije esta mañana. Otros dirán: nunca se lo he dicho. Otros dirán: se lo digo de vez en cuando. ¿Y cada cuánto te dice el Señor que te ama? Todos los días, las 24 horas del día. ¿Cierto o no? ¿Ah? La mayor muestra de amor, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál? Ese sacrificio en la cruz que hubo por usted y por mí. ¿Cierto? Ese sacrificio es la mayor muestra de amor, ¿o no? ¿Cierto? Eso nos dio vida a nosotros, restauración. Pero aquí acabamos de leer una parte de este versículo que dice que nuestra lucha no es contra sangre, ni carne, ni principados, ni potestades, ¿cierto? Sino contra huestes de maldad
contra gobernadores de las tinieblas. O sea que una vez que usted recibe a Cristo, mientras que el Señor va restaurando el muro, el enemigo está tratando y haciendo lo imposible para que ese muro se derrumbe nuevamente y se caiga. Y lo que pasa acá de cristianos es que muchas veces le creemos más al enemigo que a Dios, sabiendo que tenemos un Dios más fuerte que Él. Un Dios que venció en la cruz. Se nos olvida muchas veces, hermano. Muchas veces lo pasamos por alto. Ese sacrificio hay que tenerlo vivo todos los días, porque es lo que nos va a ayudar a permanecer diariamente en el Señor. Eso nos va a ayudar, hermano. De pronto estás pasando por un tiempo difícil ahora, ¿cierto? Déjame decirte que el Señor te está hablando hoy, que tu lucha no es contra sangre ni carne. Entrega tu vida al Señor una vez más. ¿Sabe por qué digo una vez más? Porque de pronto la entregaste en el pasado, pero no conociste a Cristo y volviste a caer. ¿Sabe por qué lo digo? Porque aquel que conoce a Cristo no vuelve atrás. Aquel que conoce a Cristo permanece y permanece para siempre hasta su venida, hasta encontrarse allá arriba disfrutando con Él la boda del Cordero. Amén. Tenemos que permanecer, hermanos. Tenemos que aceptar todo lo que viene de parte del Señor. Dice el número 13, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Ahorita que estaba cantando de hermana Rosemary, dijo, estamos pasando tiempos malos. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Y usted está preparado para los tiempos malos? Ojo, la palabra enseña que solamente esto es principio de dolores. O sea que vienen cosas peores. ¿Cierto? ¿Ya usted está preparándose? ¿O está diciendo, como dijo aquel amigo que les comenté en la prédica pasada? Yo sé que Dios existe, yo amo a Dios, pero en el momento que Dios me llame, le pido perdón y ya. Y si no te da tiempo, ¿qué vas a hacer? Tienes oportunidad hoy. Estás disfrutando de misericordia nueva hoy. Por lo tanto, dedícale tu vida al Señor hoy. ¿Cierto? Y si es hoy, es todos los días. Amén. Seguimos con el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hay una palabrita aquí clave. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Estad pues, ¿cómo? Firmes. Firmes. ¿Cuántos firmes hay acá? ¿Cuántos firmes hay acá? No deis lugar al diablo entonces. Porque cuando usted está firme en el Señor, usted tiene el discernimiento para saber lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del enemigo. Y lo que viene de parte del enemigo, ¿usted qué hace con ello? Ábrete que tú no vas aquí, ¿cierto? Es que muchas veces nuestras luchas son así, hermano. ¿Cierto? Luchamos constantemente, todos los días está esa guerra latente allí, pero ¿cómo se mantiene el cristiano ante esa guerra? ¿Con qué armas vas a contrarrestar los ataques del enemigo? No, pastor, yo la contrarresto con lo que recibí el miércoles, lo recibí el domingo, ya. Oiga, si nosotros nos preocupamos por cargar el celular cada vez que lo vemos que ya va por 5%. Bueno, coloque su vida como un celular delante de Dios, que nuestro cargador es Él. Un ejemplo, ¿cierto? Cuando ese celular va por el 5%, ¿usted qué hace? Seguida corre, no tiene un cargador, no tiene un cargador, no tiene un cargador, no tiene un cargador. No tiene un cargador. Y si es un evento importante, ¿cierto? Oiga, ¿y será que la vida eterna no es un evento importante? Porque uno dice, vamos a orar juntos, vamos a orar juntos, vamos a orar, que hay en la iglesia, que hay en la iglesia, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Mira, ven, yo te invito a la casa de fe, mira, busca de Cristo. ¿Sabe qué está haciendo usted cuando está haciendo eso allí? Está recargando tu energía, porque te está fortaleciendo en el Señor. Colócate la armadura, mira el que está a su lado y diga, colócate la armadura, porque te conviene. Seguimos acá, iglesia, vamos para Él. Está pues firme. El siguiente. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuántos saben que el evangelio da paz, da tranquilidad? ¿Cuántos lo saben?
¿Todos los que dijeron amén lo comparten? ¿Cómo? Todos los que dijeron amén comparten ese evangelio, que saben que da paz. Amén, cierto. Debemos de compartirlo, porque para eso existimos usted y yo. Seguimos, que apenas voy por la primera hoja. Orando en todo tiempo. El siguiente, por favor. Con toda oración y súplica. ¿Es el 18 o me pasé? Me pasé. Ahí está. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y mire que otra vez aparece la palabra súplica. Y por todos los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. ¿Cierto? Ojo, no malinterprete. De pronto está su esposo ahí al lado y te dice, o sea, tú eres un santico, esta noche te pongo una vela. Cuidado. Cuidado. Santo es todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A vivir la palabra. A vivir con la armadura de Dios puesta. Como que estaba congelado porque me estoy derritiendo, hermano. Hermanos, seguimos acá. Dice el 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Cuántos oran por esta parte? A ver, si entiende, usted, si no oraba, va a partir de hoy a empezar a orar por esto. Vea lo que dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, ¿sabe qué estoy haciendo yo aquí hoy? Abriendo mi boca. ¿Pero para qué? Vea lo que dice. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, con denuedo, con esfuerzo, con amor, con gozo, con alegría. ¿Cómo predica usted la palabra de Dios? ¿Con tristeza? No, no tiene por qué predicarla con tristeza, sin importar por la situación que estés viviendo. ¿Sabe por qué? Ahorita más adelante le voy a decir por qué. Dice el 20, porque por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. ¿Cómo debe hablar un cristiano? A ver. Con denuedo, ¿cierto? Con la presencia de Dios internamente allí, con la gracia de Dios, con esa valentía que caracteriza a todo cristiano. ¿Sabe por qué valentía? Porque es que no es fácil hablarle de Dios a otro. No es fácil. Pero el Señor te mandó a eso. Por eso es que dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. ¿Cierto? Porque a algunos les da temor. Algunos sienten temor para predicar la palabra. Pero no sentimos temor para hacer lo que no debemos. A partir de hoy yo sé que ese temor se va de todos los que están acá. Que de pronto tenían temor. Es tiempo de predicar. Es tiempo de extender el reino de Dios si no lo había entendido. ¿Cuántos saben que Dios transforma vidas? Sí, ¿transforma o no transforma? Pero le hago una pregunta, ¿para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Entonces, ¿por qué muchas veces cuando estamos empezando a vivir esos procesos, damos la espalda a Dios, nos vamos de la iglesia, murmuramos, ¿cierto? No nos dejamos corregir. Y el cristiano verdadero tiene un corazón corregible. Un corazón que se deja direccionar. ¿Cuántos saben que el Señor está direccionando en esta mañana? Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance por sembrar en el cristiano semillas de discordia, semillas de enojo, semillas de rencor, semillas de amargura. Y si seguimos la lista es larga, él va a hacer todo para sembrar esa semilla. ¿Sabe qué muchas veces hace el cristiano que no está bien cimentado? Le ayuda a Satanás. ¿Cómo? Regando la semilla. Y aunque el cristiano debe hacer lo contrario. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando sabe que de pronto llega una semilla que le va a hacer daño? Algo que lo va a dejar de Dios. ¿Qué debe hacer? Orar, ¿cierto? Orar sin parar. Mantenerse
vigilante, vivo, disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuántos están disfrutando de la misericordia de Dios hoy? ¿Sí? ¿Cuántos dan gracias entonces a Dios por el calor? A ver. Yo también, porque si estoy sintiendo calor, si estoy sudando, quiere decir que estoy vivo. Y si estoy vivo, quiere decir que tengo oportunidad para predicar la palabra y ganarme un alma para Cristo. ¿Cierto? Para eso estamos. Vamos a leer, por favor, Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, ¿cuántos quieren tener aquí sabiduría diariamente? ¿Ah? ¿Cuántos están orando por esa sabiduría? ¿Cómo que se llama el tema? ¿Cómo? ¿Cuántos quieren estar fortalecidos? ¿Ah? Nuestra vida cristiana debe ser fortalecida para que Dios haga esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, discernimiento, poder, dominio propio. Nosotros necesitamos eso. ¿Sabe por qué? Porque es que el Señor sabe que nosotros no podemos ir con almas falsas, con, ¿cómo se llama esa balas de salva a una guerra real? A ustedes les daban balas de salva ya en el ejército para pelear una guerra. ¿Ah? ¿Para qué se las daban? Para entrenamiento nada más, ¿cierto? Usted sabía que muchas veces aquí vivimos guerras aquí en nuestra vida cristiana. ¿No lo sabía? Pues déjeme decirle que sí. Pero usted no puede responder a ese hermano cristiano con balas de verdad. Estoy dando a entender. ¿Sabe con qué nos vamos a responder? Con la palabra. Con la palabra. Debemos ser ejemplos, ¿cierto? ¿Ah? Claro que, les repito, tenemos momentos en los cuales hemos cometido errores, ¿o no? ¿Cierto? Pero debemos adquirir la sabiduría de parte de Dios para que el Señor nos ayude a enmendar esos errores. Amén. Hay una pregunta aquí. ¿A qué nos llamó el Señor? Les voy a dar la respuesta. Si usted quiere lo puede anotar. ¿A qué nos llamó el Señor? Les voy a dictar suavecito para que lo anoten. La respuesta: a mantenernos firmes en Él hasta su venida. Eso está en el versículo 10. Allí mismo está dando la respuesta, en el versículo 10. No es con nuestras fuerzas. El cristiano es débil, ojo, cuando cree que puede hacerlo solo. Les voy a repetir: a mantenernos firmes en Él hasta su venida. No es con nuestras fuerzas. El cristiano es débil cuando cree que puede hacerlo solo. ¿Qué le pasó a Pedro antes de ¿se acuerdan? Cuando pasó la aprehensión de Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? A ver, ayúdenme. ¿Qué le dijo? Que antes de que el gallo cantara, me negarás 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué dijo? ¿Ah? No, Señor, yo no te voy a negar. Si me toca morir contigo, muero. ¿Y qué pasó? Lo negó, cierto. Y le hago una pregunta acá. ¿Será que por esa negación Pedro no amaba a Jesús? Claro que sí. Pero ¿sabe qué pasó allí? Pedro lo quiso hacer en sus fuerzas, sabiendo que estaba delante del que conocía su corazón. Y usted y yo muchas veces queremos vivir la vida cristiana
en nuestras fuerzas. ¿Cierto? Y en nuestras fuerzas no podemos, hermano. Hay un coro viejo. No me lo sé mucho, pero sé un pedacito que dice: no es con espada, ¿cierto? Ni con ejército. ¿Es con qué? Más con su Santo Espíritu. ¿Y cuántos aquí piden ese Espíritu que vivan ustedes? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Avívelo, hermano. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Aviva el Espíritu que hay en ti, ¿cierto? Recobra fuerzas. Mantente en oración constante, en búsqueda constante. No permitas que los afanes del día, que los afanes de la vida, que lo que el enemigo ha preparado para hacerte caer, te quiten ese gozo, te quiten esa paz que solo Dios sabe dar. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 12, 6 al 10. Segunda de Corintios 12, 6 al 10. Vea lo que dice, hermano. Segunda de Corintios 12, 6 al 10. Bueno, les leo acá. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oiga lo que pasa aquí. Un mensajero de Satanás que abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está la respuesta por qué este personaje tenía ese aguijón. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Y vea lo que dice el Señor. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate de mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se fortalece en tu debilidad, te dice el Señor en esta mañana. No malinterprete la palabra debilidad. Estás pasando por momentos de crisis, de angustia, de debilidad, de depresión. No sabes qué hacer. El Señor te está diciendo en esta mañana: en medio de esa debilidad, yo me fortalezco, pero búscame, busca mi presencia, derrama tu corazón delante de mí. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso de parte de Dios, hermano? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el motivo, la razón por la cual no has obedecido a permanecer delante de Dios para que Él se fortalezca, para que Él crezca? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Una pregunta: ¿aman a Dios? ¿Sí? Por lo tanto, ¿amas al que está ahí a tu lado? Sí. Mírelo, a ver, mírelo, dígale: te amo en el amor de Cristo. ¿Ah? ¿Ya lo miró? ¿Ah? ¿Sí se lo dijo él o solamente usted? Porque muchas veces el pastor acá dice: dígale que está a su lado, y solamente uno mira y es el que dice, el otro no dice nada. Aquí hay una iglesia que se ama, ¿cierto? ¿Cierto? Una iglesia que ha cometido errores, pero una iglesia que está entendiendo que en medio de nuestra debilidad Dios se fortalece. Pero para que eso suceda, usted y yo debemos de rendir nuestras vidas a Él. Pero ¿cómo hago yo para que mi vida se fortalezca en el Señor? ¿Sabe cómo? Orando continuamente.
De esta manera el Señor se fortalece en medio de mí. ¿Cómo? Orando continuamente, con todo ruego y súplica. Leí esto, se los voy a compartir. Alguien decía, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios. Oiga, lo voy a repetir. La oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino es un reconocimiento de que dependemos totalmente de Él. Qué bueno, ¿cierto? Cuando usted y yo oramos, hermano, con eso no está queriendo usted decir, yo voy a hacer que Dios haga esto y esto y esto. No, hermano. Cuando usted y yo oramos constantemente, ¿sabe qué estamos haciendo? Señor, yo dependo única y exclusivamente de ti. Yo vivo para servirte a ti. Yo hago todo lo que tú me digas. Pero el cuento es, ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios te diga? Si estás orando constantemente, le estás diciendo al Señor que dependes de Él. Pero ¿qué tanto estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué tanto estás dispuesto a vivir la palabra de Dios como Dios demanda? Seguimos acá. ¿Qué tanto oramos? Pregúntale al que está a su lado. ¿Qué tanto oras? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Ora bastante o ora poquito? Leía algo también, hermano Julio. A una persona le preguntaron, ¿qué tanto ora usted? Y él dijo, yo oro 15, 20 minutos. La persona que le preguntó, ¿le pareció solamente eso? Sí, le respondió, pero hago lo posible por mantenerme todos los días orando esos 15 y esos 20 minutos. ¿Ah? Qué bueno, ¿no? No, yo oro de vez en cuando 5 o 10 minutos, pero lo hace constantemente. Donde la clave está en hacerlo constantemente. Pastor, es que yo no me puedo arrodillar tanto tiempo. Bueno, entonces ora de pie, pero ora. Mantente orando. Pastor, es que yo paso trabajando. Ora mientras que estás trabajando. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede. O sea que entonces usted no puede adorar el nombre de Dios mientras que está trabajando. Claro. Y no quiere decir que usted va a cantar alabanza. ¿Sabe usted que adorar el nombre de Dios mientras usted está trabajando es que mientras que estás trabajando, estás tratando bien, estás mostrando a ese Dios que vive en ti, estás mostrando esa paz que llena todo tu ser? Si alguien te vino con 10 piedras en la mano, ¿usted cómo le responde? ¿Con 20 o con la presencia de Dios en tu vida? Eso lo da la búsqueda del Señor. Porque si usted no busca del Señor constantemente, déjeme decirle, si alguien viene con 3 piedras en la mano, usted responde como con 6 o más. Dios es bueno, hermanos. La oración es un recurso necesario y vital para todo cristiano. Hermano, si desea, anótelo. Pero si lo vas a anotar, a ver, ¿qué hacemos con lo que anotamos? Aquí lo que anotan, a ver. ¿Lo leemos de vez en cuando o solamente lo anotamos y lo dejamos allí? Hay que leerlo, ¿cierto? Hay que buscar esos apuntes. Eso nos ayuda para una prédica, ¿cierto? Para compartir la palabra, ¿cierto? Porque por algo lo estás anotando. Se los voy a repetir. La oración es un recurso necesario y vital para el cristiano. Cuando hablamos de vital, ¿de qué hablamos? De vida, ¿no? ¿Cierto? Seguimos acá, hermanos. Vamos a leer Romanos 13, 14, por favor.
Romanos 13:14. ¿Lo tienen? Vea lo que dice. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Yo creo que yo he preguntado esto muchas veces acá, en la casa de fe lo he preguntado muchas veces también. ¿Qué cree usted que usted y yo debemos de fortalecer más? ¿Nuestro espíritu o la carne, los deseos de la carne? ¿Qué debe hacer usted para fortalecer su espíritu? ¿Qué debe hacer? ¿Cierto? Vivir una vida de búsqueda, ¿no? De esa forma fortalecemos nuestro espíritu. Vea lo que dice acá. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, cuando llegan esos deseos de la carne, inmediatamente el espíritu los rechaza. ¿O no? Pero para eso debemos de mantenernos firmes en el Señor. Vamos a leer otro, Romanos 13:12. Ahí mismo está. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Usted y yo somos llamados ¿a qué? A hacer ¿qué? Luz en medio de tinieblas. Usted sí se ha frenado un momento para estudiar lo que significa ser luz en medio de tinieblas. ¿Sabía usted que allí donde está el hermano Enio con el hermano Jesús, el hermano Jesús puede ser luz? Si el hermano Enio dice, le da un comentario de pronto equivocado de algo, el hermano Jesús que dice, hermano, esto no es así. Hermano, escuchemos la palabra. Pero si el hermano Jesús le da cabida a lo que sabe que no viene de parte, es un ejemplo, a lo que no viene de parte de Dios, los dos están en el mismo nivel de contaminación. Nosotros somos llamados a hacer luz en medio de tinieblas, hermanos. Hubo un tiempo en el cual de pronto usted anduvo en tinieblas, ¿no? Cuando no conocíamos de Cristo. Pero una vez que conocemos al Señor, somos luz. ¿O no? ¿Cuántos son luz acá, hermano? ¿Y qué hace una luz? Ilumina, ¿cierto? ¿Cierto? Para ustedes, ¿qué es oscuridad? ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Y qué es la luz? ¿Ah? No me diga que ausencia de oscuridad. Ojo. Nuestra luz es Cristo. Oye, no se confunda. Ay, si luz, si oscuridad es ausencia de luz, luz es ausencia de oscuridad. No, Señor. Nosotros somos luz, hermanos. Ya vamos a terminar. 2 Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Vea lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. No son carnales. Dígale que está a su lado, no son carnales, sino espirituales. ¿Cierto? Oiga, mire. Lo voy a leer otra vez. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué fortaleza se refiere? A todo lo que el enemigo quiere levantar en contra tuya. ¿Sabía usted que ese enemigo no duerme? ¿Sabía usted que ese enemigo está constantemente buscando tirarte una conchita para que usted y yo caigamos, resbalemos, hermano? Ese enemigo está allí constantemente, buscándote la manera de que usted caiga. De pronto muchas veces decimos, ya me he caído un poco de veces. El Señor está para levantarte. El Señor está para restaurarte. Hemos venido hablando sobre restauración.
¿Cuántos creen que estamos en un tiempo de restauración como iglesia? En un tiempo de restauración para la familia, en un tiempo de restauración para los esposos, en un tiempo de restauración para los hijos, en un tiempo de restauración para los padres e hijos, que se necesita mucho. ¿Sabe por qué se necesita mucho? Porque usted y yo necesitamos restaurarnos con el Padre, restaurar nuestra relación con Él, restaurar esa relación que hace mucho rato se rompió, ¿cierto? Y que muchas veces no has hecho lo que el Señor manda para que sea restaurada. ¿Dios es bueno o no? Dice, nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermano, ¿cómo se llamaba el tema de hoy? ¿Fortaleciendo qué? ¿Cuántos están dispuestos a fortalecerse? Me imagino si usted está dispuesto a fortalecerse es porque está dispuesto a quebrantarse ante el Señor, a vivir una vida conforme a su voluntad, ¿cierto? Una vida conforme a todo lo que el Señor demanda en su palabra, ¿cierto? Somos luz en medio de tinieblas. ¿Ah? ¿Cuántos están dispuestos a fortalecerse en el Señor, hermano? Colóquese de pie, vamos a orar. Por favor.